Huh? Huh? How people were fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Attention! Close your mouth. Be quiet. Okay, go and eat. Mis amados hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde poderosamente una vez más, su hermano H.C. Nancova y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más aquí compartiendo más un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén, amado. ¿A quién debemos obedecer? ¿A nuestros pastores o a la palabra del evangelio? Ese es el tema. ¿A quién debemos obedecer? Si es tu primera vez en el canal, suscríbete, comparte y dale like. ¿Para qué, hermano? Para que otras personas sean bendecidos como muchas de las personas que han visto estos tremendos mensajes que vienen directamente desde el reino de los cielos para cada uno de nosotros y para bendecirnos. Veamos nuevamente. Nuestro tema está en el Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice así. Hermanos, pedimos a ustedes que respeten a aquellos que trabajan entre vosotros. Estos son aquellos que fueron escogidos por el Señor para guiarlos y enseñarlos. Trátenlo o traten a esas personas con el mayor respeto y amor por causa del trabajo que hacen. Y vivan en paz unos con los otros. Amado, es muy interesante cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nos enfocamos en las maravillas de ese Dios precioso y el acerca del evangelio. Muchos de nosotros, cuando nos comenzamos a congregar en las iglesias, en las congregaciones, se nos enseñan que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Ahora, el texto que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo habla a la iglesia o envía una carta a la iglesia de Tesalonicense y dice que tengan en mayor estima a los hermanos que trabajan entre ustedes. El apóstol Pablo, 60 años después de Cristo haber ascendido a los cielos, él envía esta carta a esta iglesia que había sido muy turbada acerca de muchas informaciones. Y Pablo en el capítulo 5, versículo 12 en adelante, le dice que ellos tienen que respetar a los líderes que trabajaban entre de ellos y le dieran honra. Es muy importante eso. Yo no estoy en contra de que se honre a una persona que trabaje dentro del pueblo de Dios y enseñe correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué, amado? Porque Pablo sabe las personas que estaban al frente de la congregación. Pablo sabía a quién estaba colocando a el trabajo arduo. Pablo sabía de quién estaba hablando. Pero también vemos cómo Pablo habla de obreros fraudulentos. Habla de obreros que a veces lo llama hasta de lobos rapaces, que entran en el rebaño y no perdonan el rebaño. Entonces, ¿qué acontece? La iglesia de Cristo está llamada a conocer las sagradas escrituras. La iglesia, número 2, está llamada a ser enriquecida en conocimiento. La iglesia de Cristo está llamada a dejar de ser menino o niño y crecer en la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué, amado? Porque no todo aquel que se dice ser pastor es pastor. Cristo dijo en Juan capítulo 10, él dice así: todos los que fueron antes de mí son salteadores, son ladrones, no eran pastores. Entonces, lo que nosotros hemos visto en el video ahora es que un hombre
se hace llamar pastor y pone a las personas a comer grama. Oiga, ¿hasta dónde ha llegado la capacidad del ser humano? ¿Hasta dónde hemos nosotros llegado sin conocimiento para tener que comer grama? Para ser sometido por alguien que se hace llamar pastor y todo el mundo tiene que callarse la boca porque está hablando del ungido de Dios. Ahora, si el pastor está ungido con el Espíritu de Dios, ¿con qué es que lo estamos nosotros? ¿Quién fue que me ungió a mí? ¿Quién fue que te ungió a ti? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, amado. Porque no todo el que está al frente de una congregación es pastor. Tenemos que estar muy pendientes. Y uno de los versículos que se lee mal interpretado en Hebreo, capítulo de número 13, versículo 17. Él dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo haga con alegría y no quejándote, porque esto, si te queja, será inútil. Cuando esta palabra es predicada, cuando esta palabra es leída dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de la asamblea, las personas absorben esa palabra. La palabra comienza diciendo: obedezcan. Ahora, si yo soy creyente y la Biblia me dice a mí: obedezcan a sus pastores, yo tengo que obedecer al pastor si el pastor obedece a la palabra de Dios. Yo no puedo obedecer todo lo que diga el pastor. ¿Por qué, amado? Porque el pastor tiene que estar de acuerdo a las sagradas escrituras. Por eso Cristo dijo: el verdadero pastor entra por la puerta y el portero abre la puerta y llama a las ovejas por su nombre y las ovejas le conocen y le siguen. Cuando Cristo dice por la puerta, es porque tiene que pasar por Cristo primero. Cristo tiene que ponerle el rayo X, para ver si es aprobado como pastor. Porque hay mucha gente que se autonombran de pastores o le echan un poquito de aceite en la cabeza y el pastorado va hasta el cielo. El ungido de Dios, el ungido de Jehová, sabiendo que nosotros sabemos que el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. O sea que el que es pastor es llamado por Dios, no es autonombrado. No es que alguien le eche un poquito de aceite y ayer era una oveja y hoy es un pastor. No es así que funciona. No puede ser un neófito, no puede ser un nuevo creyente, alguien que creyó ayer a Cristo y ya mañana está pastoreando. Porque la Biblia dice que puede ser tentado por el propio Satanás. Y eso es lo que estamos viendo nosotros hoy a nuestros alrededores. Personas que están con un daimon, personas con un espíritu malo. No son pastores, son falseadores. No son pastores, son salteadores. Eso es lo que está pasando hoy. Pero cuando ese versículo es explicado en la iglesia, ese versículo, cuando es dicho en la iglesia, la mayoría de las personas que quieren agradar a Dios, dice: si el pastor dice, ahí el versículo dice que hay que obedecer al pastor, hay que obedecer al pastor. Si el pastor está errado, tiene que levantarse alguien y hablar con ese varón. Alguien con conocimiento tiene que sentarlo y hablar con él. Papá, tú estás errado. ¿Por qué, aman? Porque cuando vemos a las personas comiendo grama, porque el pastor la envió, y el versículo dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por nosotros, como que han de dar cuenta. Entonces hay que obedecer en todo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, amado. Nosotros tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Si leemos el libro de Hebreo, capítulo 13, versículo 7, perdón, dice que debemos acordarnos de los pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Oye, como dice aquí, en el versículo 7,
debemos acordarnos de los pastores. Wow, belleza. Que nos hablaron la palabra, no que nos mandaron a comer paja, no que nos mandaron a hacer cosas que no estaban de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la palabra. Porque eso tenemos que tomarlo en cuenta, amado. Que nos hablaron la palabra. Y la palabra de Dios. Y también dice que nosotros debemos imitar la fe de ellos, atentando para la manera de vivir de ellos, sea el pastor, el líder, la persona que está al frente de una congregación, las personas que le están oyendo la palabra de Dios, tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que oírlo cuando están hablando de Dios. Segundo, tiene que ser ejemplo porque tiene que hablar la palabra de Dios y tiene que vivir conforme a lo que predica. Porque Pablo dice así, Pablo dice, atentando para la manera de vivir de él. Obsérvenlo. Ahora, yo he estado observando todo esto y esto no está bien. Y si no está bien, alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que explicar toda esta marramucia que estamos viendo hoy en día. Pero hay mucha gente que le dijeron, cuidado, tú abre la boca contra el ungido de Jehová, amado. Y han pasado cosas terribles dentro de congregación y todo el mundo tiene que ficar calado. Todo el mundo tiene que quedar calladito porque calladito se ven más bonito. Ahora, la Biblia me dice a mí que toda persona que está al frente, sea profeta, sea pastor, sea evangelista, que está al frente, está puesto por Dios. Uno, está puesto por Dios y está puesto para enseñar correctamente lo que la palabra de Dios dice. Cuando alguien no está enseñando la palabra de Dios, cuando alguien no está enseñando la Biblia, no está enseñando el evangelio, esa persona está errada. Y las personas que escuchan tienen que entender que tienen que crecer en el conocimiento. Tienen que orar para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. Porque no podemos seguir del jeito que estamos. No podemos serle obediente a todo lo que digan. Cuidado. Pablo le dice a los ancianos de Efesios, yo sé que cuando yo me vaya, entrará en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y eso es lo que estamos viendo hoy, amado. A mí me da tristeza cuando yo veo todo tipo de estas cosas. Pero yo no voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar callado. Yo voy a hablar la palabra de Dios. Yo le voy a decir a las personas que Cristo vino no para esclavizarnos. Cristo vino para libertarnos. Para libertarnos del pecado y para libertarnos de los hombres malos de este tiempo. Porque hay mucha gente endemoniada hoy. Gente con daimon, gente mala. Y nosotros tenemos que crecer en el conocimiento, porque en cuanto no crecemos en el conocimiento, fácilmente vamos a ser engañados. Y la Biblia es clara que dice, aún a los escogidos engañarán. Y yo sé que tú que me escuchas, eres un electo, eres un escogido de parte de Dios. Tú estás entendiendo esta palabra. Tú tienes que imitar. Y primero tienes que oír lo que sale de su boca, Biblia, palabra de Dios. Segundo, imitar la fe de Él. ¿Estás entendiendo? Porque cuando tú imitas a Él, entonces porque Él está imitando lo que está leyendo, lo que está predicando. Es necesario que nosotros entendamos todo este tipo de cosas, amado. Porque estamos viendo tanto desastre hoy en día dentro de las congregaciones. Y hay mucha gente que está diciendo, caramba, mira eso ahí. Son una cuerda de loco. Son una cuerda. Mira lo que está pasando ahí. Amado, eso no se llama evangelio. El llamado es para todo el mundo. El llamado es para la iglesia y para los que no son iglesia. Eso no es evangelio. Nosotros debemos obedecerle a nuestros pastores, a nuestros líderes, cuando nuestros líderes y nuestros pastores están de acuerdo a la sana doctrina. Están de acuerdo a la palabra, porque en cuanto no estén de acuerdo a la palabra de Dios, ellos están errados. Y todos los que lo están siguiendo están errados. Amado, necesitamos acordar, iglesia. Necesitamos abrir las sagradas escrituras. Necesitamos disertar en la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Y hablo esto, amado, porque cada vez que yo veo un video y veo la inocencia de las personas, ayúdeme a predicar la palabra. Ayúdeme a reenviar estos mensajes para otras personas. Vamos a convertirnos en embajadores del reino de Dios.
Nosotros venimos, hay un versículo que Pablo le dice a Jeremías. Dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Y el pueblo prefirió comer paja y no comer trigo. Porque la palabra de Dios está siendo desechada por muchas personas para vivir de fábula, de historia, de que yo vi una visión, un ángel. Amado, cuento contigo. ¿De dónde están viendo estos mensajes? Vamos a predicar el evangelio. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Queremos orar por su familia. Queremos orar por ustedes. Queremos saber de dónde nos están viendo. Queremos levantar el nombre de Cristo en alto en todas las naciones a donde estos mensajes están llegando. Acuérdense que Shalom es paz. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Chao.